Muy bien, entonces damos la presentación de esta primera escuela de padres del programa GIF. Dame la radio, Yami. En estos momentos, a ver, por favor, cuidando sus micrófonos. Buenas tardes. Buenas tardes. Cerramos los micrófonos. Ahora sí. Listo. El tema de hoy yo creo que es uno de los temas que como padres nos involucra muchísimo, ya que estamos viviendo tiempos peligrosos para nuestros hijos, para nuestra propia vida. Son tiempos en los que quizás de aquí a unos años la mayoría de nosotros tiene un promedio de 40, 50 años, y yo creo que nuestra infancia y adolescencia ha venido creció en una sociedad completamente distinta a la que hoy observamos. Hoy vemos que hay mucha más influencia negativa que positiva allá afuera para nuestros hijos. Y es más, creo yo que una de las consecuencias o uno de los objetivos por los cuales hemos decidido educar en casa ha sido precisamente para poder ayudar y resguardar a nuestros hijos. Y es por eso que el tema de hoy sobre el programa GIF es conociendo el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué necesitamos conocerlos? Porque necesitamos que nuestros hijos también sean y tengan un corazón protegido ante toda esa influencia que está allá afuera. El homeschool no significa que los va a aislar, los va a colocar en un lugar en 4 paredes encerrado y que nuestros hijos pues van a encontrarse aislados absolutamente y encapsulados del mundo, de la sociedad a la que les toca enfrentarse. Hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta y no deben de perder tampoco la orientación. El homeschool no es aislarlos del mundo, enclaustrarlos, vivir como un ermitaño, ¿no? Como hacen algunas culturas orientales, ¿no? Que se aíslan del mundo y se apartan de todo, y ese es su estilo de vida sin contacto con la sociedad. Nosotros sabemos que tenemos que vivir en este mundo, muchas veces involucrados en este sistema, pero a lo que nosotros venimos respondiendo y lo que debemos de tener cuidado es que nuestra experiencia de educar en casa no sea una burbuja que los asfixie, que les quite ese derecho que tienen a una sana socialización, sino que nuestra experiencia de educación en el hogar se base en aquella preparación de sus vidas, específicamente de su carácter y de su corazón para enfrentarse a esa sociedad a la cual hoy estamos muchas veces expectantes de esos cambios que están aconteciendo. Entonces, conociendo el corazón de nuestros hijos es el tema que el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a poder abordar, conversar, reflexionar sobre lo que Dios quiere que tomemos sobre este tema y de lo que como padres debemos de considerar dentro de la crianza, instrucción y guianza de nuestros hijos también. El instinto protector de los padres va a partir, ¿sí?, desde el origen de la misma formación del matrimonio en el huerto del Edén. Dios claramente allí
ha definido los roles de ese nuevo hogar para bendición del mismo. Y lo vemos claramente en Génesis 2:24. Por tanto, dejará a su padre y a su madre el hombre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No con padres, no con tíos, no rodeados de familiares, sino que habla específicamente de dejar a aquellos que en algún tiempo estuvieron, nos cuidaron, nos protegieron, para ser ahora una familia única y propia, que es aquella en la que nosotros vamos a comenzar nuestra historia, nuestra propia historia. Nosotros, como esposos, como matrimonio, comenzamos esa historia y eso mismo, desde el mismo principio, Dios mismo marcó esos roles que traen una bendición grande. El que la familia, el hogar, el matrimonio viva solo, tenga una bendición muy particular. Yo entiendo que quizás, y eso lo digo por experiencia propia también, ¿no? En algún momento hayamos vivido con personas que nos han apoyado, específicamente padres y madres, pero lo ideal es que nosotras podamos también tomar en cuenta que nuestra prioridad es nuestra familia y debemos de cuidarla también. Y en momentos quizás de necesidad hemos vivido en casas de nuestros propios padres, bajo ese cuidado, esa ayuda que nos han brindado. Pero buscamos siempre el ideal, cumplir con este mandamiento de Dios, el de dejar a nuestro padre y a nuestra madre precisamente para formar un hogar y que de este pues sea bendecido también nosotros, ¿no? Luego dice en Efesios capítulo 6, en el versículo 4, se pone en evidencia el rol directo ahora sí de los padres en la misma crianza de sus hijos. Esta misma crianza que se hace evidente en el momento en el que se nos dice, ¿no? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en esa disciplina y amonestación del Señor también. ¿En qué disciplina? ¿Cuál es esa amonestación que debemos de tomar en cuenta? Pues es esa la que nosotros, y se nos dice claramente en Efesios, que debemos de cuidar de nosotros mismos, causarles ese daño. Somos nosotros los padres quienes estamos muchas veces tomando en cuenta a nuestros hijos en un sentido de que los vamos dañando, porque aquí la enseñanza nos va diciendo que somos nosotros quienes vamos dañando el corazón de nuestros hijos, vamos provocándolos a ira. Debemos de criarlos en disciplina y la amonestación. Y esto no significa, cuando uno lee disciplina y amonestación, rápidamente uno encasilla a algo físico. Una disciplina física, tomar algún objeto y aplicar la disciplina. La disciplina y la amonestación no es únicamente eso. No es únicamente lo que las familias cristianas sabemos, ¿no? La vara de la corrección, ¿no? Que es lo que a los padres como que lo tienen como un hito y como un himno. Eso tiene su lugar, su momento, pero la disciplina y la amonestación es muchísimo más que eso. Es aquella palabra de corrección, es aquel consejo oportuno del padre hacia la crianza, hacia sus hijos en el momento en el que ellos están quizás tratando de hacer su propia voluntad y desobedeciendo a las reglas y a los límites ya establecidos dentro del hogar. Esa disciplina y esa amonestación son poner aquellos límites necesarios desde pequeños, ¿sí? Desde pequeños, para que luego ellos, pues, en su crecimiento ya puedan tener una formación de límites establecidos en el hogar. Hay un proverbio antiguo, ¿sí? En el que se dice, ¿no? Le preguntaron a un sabio, ¿en qué momento yo debo corregir a mis hijos? ¿Cuál es el mejor momento en que yo debo de corregirlos, debo de instruirlos, ¿no? Y el sabio le dice, ¿no? 20 años antes a sus padres. Y es porque realmente la enseñanza, la crianza, la instrucción, primero debe de ser en los padres para luego dársela a los hijos. Muchas veces nosotros hemos llegado a la crianza de nuestros hijos, hemos llegado a ser padres, a ser madres específicamente en ambos roles.
y no se nos ocurrió nunca cómo hacerlo. Es más, en nuestro trabajo día a día como padres simplemente vamos al caballazo, como dicen vulgarmente, ¿no? Vamos ahí atravesando circunstancias, tratando de hacer lo mejor posible. Sin embargo, eso muchas veces, si nosotros nos preparásemos para ser padres, nosotros mismos tuviéramos el deseo de poder aprender, de poder leer algún libro que nos ayude en la crianza de nuestros hijos, si somos un matrimonio cristiano, de poder como padres, primero, como esposos, hablar de la crianza, la disciplina, cómo se va a dirigir ese hogar, cómo van a darse las órdenes, los límites. Si eso lo discutiera la pareja y el propio matrimonio antes que llevarlo a cabo con los hijos, yo estoy segura que las familias tendrían un mejor fundamento, que es lo que hoy se tiene. Hoy lamentablemente no se nos prepara y hay poquísimo interés, por no decir casi nulo, de los padres en poder cultivarse, formarse en la crianza de sus hijos. Yo estoy segura aquí que si yo comenzara a preguntar, ¿alguno de ustedes ha leído algún libro sobre crianza de los hijos? ¿Alguien me puede decir algo? Lo puede escribir en el chat. ¿Ha leído algún libro que le ayude en la crianza de sus hijos, que le haya ayudado en su aspecto como de maternidad, en su paternidad? ¿Lo hay? Sí, hay uno. Hay uno aquí. Estamos 65 familias aquí. Van 2, van 3, van 4, van 5, van 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tienen que haber 65. 12, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Al menos la mitad. Al menos la mitad. 6, 17, 18. 18 familias. 19. 20 familias que se están cultivando, que hay una responsabilidad de poder buscar y instruirse primero en la crianza de sus hijos. Es importantísimo. Y esto es algo que yo en las mismas asesorías como padres, de padres que educan en casa los digo, es importante que los padres estén en comunión en cuanto a la crianza y a los límites. Desde el momento que los hijos comienzan a llegar, desde el momento inclusive, ¿no? Sería ideal que lo hablen en el noviazgo, en el enamoramiento, es algo que esa profundidad en la relación debería darse, pero a veces no se da, se casan y ya, ¿no? Ya cuando vengan los hijos, ahí comienza la historia y muchas veces se comienza a escribir una triste historia en la crianza, porque los padres no se han puesto de acuerdo, porque hay un padre muy permisivo y hay un padre muy exigente, y los dos se quitan la autoridad, y está uno disciplinando y el otro comienza a quitarle la autoridad delante de los hijos, y eso comienza a estorbar y a estropear la crianza de los hijos, y ya no hay un ambiente saludable, y ya los hijos comienzan a ponerse del lado del que es, lógicamente, de aquel que lo va a consentir, de aquel que le va a ayudar a hacer todo lo que el niño mejor le plazca. Yo sé que aquí hay muchas familias cristianas, y entiendo, y el ejemplo que les voy a poner, recordando esto, ustedes muchas veces conocen y han leído en la Biblia sobre Isaac y de Rebeca. Ese matrimonio fue dirigido desde el inicio por Dios. Ustedes saben cómo Abraham oraba para que Isaac se casara con alguien, ¿sí? Que le ayudara, ¿no? Con alguien para bendición. Fueron a buscarle. Hubo un testimonio de que esa mujer, Rebeca, era la mujer que Dios tenía para Isaac. Y fue un noviazgo precioso, dirigido por el propio Espíritu Santo. Sin embargo, los años se observa cómo es que Rebeca e Isaac, cada uno se tomó un hijo, ¿sí? Saben, ¿no? Se tomó cada uno a su hijo, y como que según lo que la Biblia nos menciona, vivían un poco distantes, cada uno con su hijo preferido. ¿Y qué pasó con ese matrimonio que era dirigido por Dios, que fue guiado
que fue con una unión completa, un testimonio claro de la unión de Dios en ese matrimonio. ¿Por qué terminaron distantes, no? Separados, cada uno con un hijo y cometiendo situaciones difíciles, inclusive que los problemas que acarrearon como matrimonio cayeron en los hijos, ¿no? Saben que cada hijo se dividió, uno ladrón, mentiroso, mientras el otro vengativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó allí? Con esto nos dice, podemos aprender, ¿no? Podremos tener el mejor matrimonio con la mejor guianza que Dios nos ha dado, pero hay que trabajar en ¿qué cosa? En las relaciones de pareja y en las relaciones como padres. Hay un trabajo y eso también la Biblia nos habla muchísimo y hay muchos libros cristianos que nos ayudan también en eso. Esto es para meditar sobre eso. Los 5 lenguajes del amor para las parejas y para los padres es un excelente libro de Gary Chapman. El año pasado lo hemos leído en el club de lectura y es una herramienta muy buena para si uno quiere iniciar en esto de los libros que van a ayudarlo en el aspecto de la crianza y la educación de sus hijos y también de pareja, están estos libros de Gary Chapman. Perfecto. Entonces, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. En esa unión, unidos los padres, ambos en un solo corazón, en la misma guianza y la instrucción y la disciplina para sus hijos. ¿Cuál es el tesoro más grande que tienen los padres? Nuestros hijos. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es ese fruto del vientre que Dios puso dentro de ti, y que tus hijos son como saetas, como flechas en tus manos, en las manos del valiente. Así son los hijos, habidos en tu juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, que llenó sus hijos. No será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Dios va a respaldarte a ti, padre, a ti, madre. ¿Por qué? Porque el fruto de tu vientre es esa herencia que Jehová ha puesto en tus manos y en la cual nosotros vamos a dar cuentas en algún momento cuando seamos llamados delante de su presencia. Y también somos bienaventurados cuando tenemos pues a nuestros hijos. Y esos son como las flechas. Ellos irán a lugares donde nosotros no podamos. Quizás alguno de nosotros tiene el deseo de viajar, de hacer una obra misionera, pero no será quizás en nosotros que se cumpla eso, quizás será en nuestros hijos. El testimonio de Susana Wesley precisamente nos lleva a esto, en el que ella crió a 19 de sus hijos, fueron muriendo inclusive algunos con el tiempo, pero esta mujer se dedicó con tanto ahínco a la crianza de sus hijos y le dedicó sus años, su juventud completa a la crianza de sus hijos, para que luego dentro de esos niños que fueron educados en casa, ministrados por una madre piadosa, dentro de ellos nacieron esposas de pastores, fueron grandes misioneros como Carlos y Samuel Wesley, también grandes misioneros y también promotores del cristianismo de la iglesia en ese entonces, y también los mejores signos son de parte de ellos. Esta madre logró cultivarse. Ella renunció a muchas cosas, ¿sí? A su juventud, a hacer de la vida que quería, lo dedicó exclusivamente a ellos. Y ese sacrificio se volcó en sus hijos. Y nosotros nos proyectamos. No quiere decir que nuestros sueños, tampoco es una cosa de que nuestros sueños se van a proyectar en nuestros hijos. Yo no fui doctora, pero tú sí, como sea, tienes que serlo. No es eso. Esa proyección es de la bendición de Dios hacia nuestros hijos, hacia la herencia nuestra. Lo que Dios pueda darles a ellos, va a usarnos a nosotros como instrumentos también para la formación de nuestros hijos. Estrategias para cuidar y proteger el corazón de nuestros hijos. Es importante que dentro de ello podamos reconocer, que es la primera estrategia que vamos a aprender el día de hoy. Reconocer las mentiras y las falsas ideologías que hay detrás de cada argumento. Nuestra sociedad está siendo invadida fuertemente por pensamientos, ideologías y filosofías humanas con argumentos
a veces ilógicos, otros contundentes a su favor, pero nosotros como cristianos tenemos la verdad en nuestras manos. Y los padres debemos de tener discernimiento, debemos estar atentos a discernir lo fácil, lo bueno, lo malo, pero lo que es difícil es discernir lo que parece bueno. Debemos prestar mucha atención. Debemos prestar mucha atención a esos pensamientos filosóficos que nuestros hijos comienzan a asumir como posturas personales. Hoy se habla mucho, el amor es amor. Tú puedes ser lo que quieres ser, ¿ves? Y sigue tu corazón, ¿no? Son frases muy comunes que hoy nuestros hijos están acuñando para ellos mismos, más que nada nuestros adolescentes. Ya chicos de 12, 13 años ya están, y más que nada aquellos que han pasado por la escuela, ¿no? Hay muchas frases que ellos ya están acuñándose para ellos. Nuestras hijas están siendo atacadas con toda esta deformación de lo que significa la verdadera feminidad, y es aquello ya están cogiéndolo como parte de su doctrina. Yo soy libre, mamá, yo puedo escoger lo que yo quiera, yo tengo esa decisión, y a veces nosotros mismos les damos esas herramientas también para que los hagan. Hoy la sociedad nos habla de que hay un pensamiento muy fuerte y una ideología muy fuerte que está atacando a nuestros hijos. Y es por eso que tenemos que nosotros saber qué es lo que está afuera. Usted tiene que saber que allá afuera, hacia afuera, no hay nada bueno para nuestros hijos, que hay pocas cosas que podemos sacarle un provecho. Sin embargo, nosotros tenemos que estar, dice, debemos de rodear a nuestros hijos con buscarlos y estar atentos en todo lo que es la música, en los programas de televisión, en las películas, en los anuncios inclusive publicitarios, porque todo eso hay un mensaje subliminal que está cargado de falsas ideologías y de falsos argumentos también, que hacen que todo esto involucre a nuestros hijos. Mirad que nadie os engañe, dice la Biblia, por medio de filosofías y huecas sutilezas. El enemigo es muy sutil, sabe cómo atacar el corazón de nuestros hijos. Primero, inclusive, dentro de nosotros, como padres, generando la división entre las parejas. Debe de haber una unión entre los padres, porque así de sutil es para poder engañar poco a poco a nuestros hijos. Dice, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Todas estas ideologías están allí a la puerta. Abres la puerta y la ventana de tu casa, ahí en tu mismo televisor, en su mismo celular, se encuentra toda esa ideología falsa y engañosa que está detrás y atacando a nuestros hijos. Está lista para apoderarse del corazón de tus propios hijos. Y hay que tener mucho cuidado. Y el papá tiene que reconocer. Esto yo lo digo porque yo he escuchado en muchas familias cristianas y padres en secular. Ustedes saben que yo he sido maestra también en escuelas tradicionales por un tiempo. Y hay mucho que los padres no se involucran en sus hijos. Los papás simplemente ya lo mandan a la escuela y ahí quedan. Y ese es el asunto de mi hijo, ¿no? Le dejo, esa es su independencia, eso es algo de él. Y el padre ni se involucra, no sabe ni con quién habla, no sabe ni lo que mira. Si trabaja, eso profundiza y agrava más la situación porque está fuera del hogar todo el tiempo y no sabe con quién se juntó todo el día. Si ingresó alguien a la casa, si está conversando con alguien afuera, hay un total descuido terrible de nuestros hijos. Por eso es importante que usted reconozca que hay peligro y que todo eso es algo que usted tiene que tomar en cuenta y tiene que prever, tiene que comenzar a cultivar en sus hijos, como nos decía Catalina Moscoso, una excelente oradora sobre el cuidado integral de la sexualidad de nuestros hijos. Ella nos decía que debemos de vacunar a nuestros hijos, tenemos que enseñarles más allá de lo que tú piensas que él no pueda saber. Tú tienes que resolverlo, tú tienes que enseñarle más, tú tienes que decirle esa verdad antes que otro le diga algo que parece verdad, pero que no la es, una mentira o una falsa ideología. Y para eso es importante que el padre esté atento y reconozca también eso. También debemos de utilizar. ¿Qué cosa utilizar? Dice, si no
Santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Debemos presentar razones y evidencias de lo que creemos. Hay un argumento muy ligero que decimos los padres cada vez que nos colman la paciencia. Porque yo lo digo, yo soy tu padre, a mí me tienes que obedecer. Hay veces hay argumentos como estos que no tienen sentido, que nos hacen que peor el corazón de nuestros hijos se vuelque en contra nuestra. Nosotros debemos de presentar evidencias y razones hacia nuestros hijos para que ellos puedan estar seguros y sostenerse en esos argumentos válidos y verídicos de nuestra fe. Debemos de argumentar nuestra postura. La fe no está divorciada de la ciencia. Es más, la ciencia muchas veces respalda todo lo que hemos acontecido. La misma creación, todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene una justificación también científica. Y nosotros tenemos que dársela. Nuestra fe es verdad y por ende debemos dar argumentos lógicos de nuestra propia cosmovisión, de nuestra visión de vida. Y debemos de estar atentos, padres, a que las preguntas no contestadas o que no reciben reciben una respuesta pobre van a llevar a la duda a nuestros hijos, y la duda, cuando está solidificada en su corazón, en su mente, se va a convertir en una creencia, y eso es muy difícil de revertirlo. Existe un alto índice de adolescentes y de jóvenes que renuncian a la fe de sus padres precisamente porque no ha habido una experiencia personal con aquel creador de que sus padres le predican y le hablan. Muchos de ellos es precisamente por estas pobres respuestas o por aquellas preguntas que nunca sus padres pudieron satisfacer dentro del hogar. Esa casa debe de ser una preparación. De todo lo que hacia afuera está, el padre tiene que tomar la postura y poderle darle respuestas a sus hijos. Porque una vez que esto va a llegar al corazón de ellos, va a ser muy difícil, padres, que sus hijos logren tener un corazón sano frente a todo lo que está atravesando hacia afuera. Hay mucho ateísmo y los grandes ateos son gente que estuvo dentro de las iglesias, y de eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando ellos comienzan a ir a la universidad, el índice de dejar la fe es muy fuerte. Se le llama a esta corriente, se le dice el éxodo, ¿no? Porque comienzan a salir, a dejar la fe, a renunciar a aquello que conocieron de niños. Y es que muchos padres se cogen y nos cogemos, ¿no? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo se acordará de él, ¿no? Pero uno dice, se acuerda, sí, ya el Señor tratará con él allí de lejos, volverá, dice. Pero la primera parte del versículo habla de la instrucción, cosa que los padres no hacemos. Tenemos que instruir. Hay un trabajo muy fuerte en la instrucción. Y el aprender en casa ayuda muchísimo también. El homeschooling no lo salva. Y eso es algo que también tienen que tomar en cuenta. No lo salva, pero lo que sí hace es un recurso y es una herramienta poderosa en las manos de los padres para educar a sus hijos y también formar el carácter de sus propios hijos. Guardar el corazón, la mente y el alma de nuestros hijos por sobre todo. Ustedes como padres son aquellos vigías, son aquellos atalayas, como dice Ezequiel 33:7. A ti, hijo de hombre, a quien yo he puesto como atalaya para el pueblo. Toma esto, Padre, como tu función. Tú eres el atalaya en esa casa, eres el que ha resguardado, has levantado muros. Tú eres el que tiene que estar allí como un centinela advirtiendo del peligro a tus hijos. No debes mandar a tus hijos hacia afuera sin ninguna preparación. Si hoy estás educando en casa, estás invirtiendo un tiempo de preparación con tus hijos, es porque debes de tú trabajarlo de forma diligente. Debes de poner límites saludables en tu hogar. La computadora, el televisor, el celular, todo esto
tú debes de controlarlo dentro de casa. Un celular, y vuelvo a mencionar a Catalina Moscoso, nos decía, el celular es algo que si no pudieran tenerlo de aquí hasta la juventud y más allá, es lo ideal tenerlo, porque no lo necesita un adolescente, mucho menos con megas, ¿no? Que lo tengan en internet libre. Ahora, si tú le has puesto un teléfono, le has colocado, ya cediste a eso, le diste un teléfono, ese teléfono no debes dejar que se lo lleve a su cuarto, a un lugar a solas, menos a la hora de dormir. Tú puedes tener, todos tienen la regla, ¿no? Todos los celulares, hay casas, recuerdo, ¿no? Nos ministraban y decían, donde en la noche los celulares se quedan en una caja, ahí todos. Terminan su devocional en la noche, los celulares se quedan en una caja y ahí se termina. Al día siguiente recién toman, pero nadie se lleva el celular al cuarto, a la cama, ya estar ahí con el celular para estar constantemente en la noche, estar jugando y haciendo cada cosa. No hay claves, no hay contraseñas que ustedes no sepan. Ustedes tienen que poner límites saludables a esa herramienta que es un celular, una laptop, una tablet, un televisor, poner los filtros. Ustedes tienen que estar pendientes. Hay cuánto peligro hacia aquí con esta pantalla. Si nosotros siendo grandes, siendo adultos, somos atacados con tanta publicidad, inclusive de doble sentido, y publicidad inmoral que llega al corazón de nuestros hijos y a nuestros ojos. Entonces, todo eso es algo que uno tiene que estar resguardando más en nuestros hijos. Si a muchos adultos, muchos hombres casados, mujeres casadas, ceden ante estar allí con el celular, ceden a cosas inmorales que atentan contra su propia vida, contra su propia salvación, ¿cuánto más nuestros hijos, que ellos no tienen ese temor muchas veces ni ese cuidado? ¿Cuánto más ellos? Por eso es que todo esto es algo que ustedes deben, de parte de los padres, ustedes como padres deben de tener un límite con sus propios celulares, una confianza directa entre parejas para estar allí bajo el cuidado. Hay tanta confianza entre la pareja que yo puedo llevarme el teléfono de mi esposo sin ningún problema, y mi esposo puede llevarse mi teléfono también sin ningún problema, y lo puede usar, y ese tipo de nivel tiene que haber. Yo no creo aquí que haya un esposo que le rehúse el celular a su esposa, o que le haya puesto una... De eso hay que tener muchísimo cuidado, y más con nuestros adolescentes también. Nosotros tenemos que invertir constantemente en la vida de nuestros hijos con tiempo de calidad, que es algo que es hasta afuera, todos los psicólogos te dicen, ¿no? Tiempo de calidad, pero aquí he añadido intencionalidad también. ¿Qué significa eso? Justamente en el versículo que nos dice aquí, que estas palabras que te mando hoy, te mando cumplir, ¿dónde van a estar? En el corazón, y las vamos a repetir a nuestros hijos, estando en la casa, cuando salen del camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. La vas a atar en tu mano, las pondrás en tus ojos como frontales, la vas a escribir en la puerta, y por todas partes va a estar rodeado, pero no significa que solamente van a estar escritos por ahí los versículos sueltos, ¿no? Se debe vivir esa palabra, y más que nada, en los momentos de lo cotidiano que tenemos con nuestros hijos, ahí hay que ser intencionales. Estamos escuchando una palabra, están observando algo, allí involucrar lo que la palabra de Dios nos dice, la verdad. ¿Cuál es la verdad que Dios tiene para nosotros sobre eso que se están hablando? Si aquí están mirando una película con una que se está mostrando quizás alguna idea sobre la ideología que se está viviendo hacia afuera, tú le dices, en ese momento, eres tan intencional que en ese momento tú aprovechas y le enseñas la verdad de tu fe. ¿Qué dice Dios sobre esto? A eso se debe de referir cuando nosotros decimos que vamos a repetirlos y les vamos a hablar en todo momento a nuestros hijos. Y en ese tiempo de calidad debe ser intencional, buscar
buscar que dentro de eso, de ese tiempo que nosotros le vamos a brindar a nuestros hijos, inclusive que ese es un lenguaje del amor, según el libro de Gary Chapman, el tiempo de calidad que le damos a nuestros hijos debe ser intencional. Allí debemos ir instruyendo también. Todo esto es imprescindible porque debemos entrenar a nuestros hijos. ¿En qué momento termina nuestra labor? Nuestra labor termina el día que dejamos de respirar, porque las diferentes etapas de nuestros hijos nos van a permitir involucrarnos en sus vidas de acuerdo a cómo ellos van creciendo. Seguiremos siendo como una sombra detrás de ellos cuando formen su hogar. Siempre habrá un consejo oportuno para ellos en ese momento. Pero el tiempo que nuestro trabajo termine como padres será cuando, yo como le digo a mi esposo, el día que tú me entierres, ahí ya, o a mis hijos, ¿no? El día que me entierren, ahí será el día en que yo termine mi labor con ustedes. ¿Y qué cosa es lo que presentaré? Es todo mi trabajo. Debemos estar atentos en todos momentos en los que vamos a poder instruir a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros darle ese tiempo de calidad, esos argumentos necesarios para ir protegiendo su corazón. Porque todo eso es algo que vamos a ir nosotros cultivando en ellos. Debemos orar, y por más que esta sea finalmente, ¿no? Esto es lo último que quizás sea la última estrategia que hagamos, no significa que sea la menos importante. Es más, yo pienso que todo involucra esto. Yo creo que el padre que ama verdaderamente a sus hijos ora por ellos. Orar es la única manera que vamos a poder defenderlos constantemente, porque no vamos a poder estar en todos los lugares. No somos Dios. No tenemos un superpoder de estar en todos los lugares y de teletransportarnos, estar allí. No podemos, pero Dios sí puede. Y la oración es lo único que va a ayudarlos a defenderse y a mantenerlos dentro, van a estar cercados, ¿sí? Y va a ayudarnos Dios también a que todo lo que nosotros le hemos enseñado, también ellos puedan usarlo hacia afuera. Hay un impacto eterno en esa oración que hacen los padres por sus hijos. No lo menosprecies. Todos los días, dice la Biblia en Lamentaciones 2:19, ¿no? En las vigilias de la noche, levanta tus manos y clama por la voz de tus hijos. Clama por ellos en todo momento. La petición de tus hijos, uno por uno, así tengas 10 hijos, uno por uno. Cada hijo tiene un corazón diferente. Así las que tengamos varios hijos, estemos educando de manera quizás grupal, ¿no? Hagamos las cosas todo en grupo, como a mí, por ejemplo, que me gusta hacerlo. Yo tengo varios niños, ustedes lo saben, y me gusta hacerlo todo junto, pero siempre hay un momento independiente, no solo en la oración, hay atención independiente, porque cada uno es un corazón diferente. Uno es más maleable, otros son más necios. En algunos son más obedientes, en otros todavía les está costando la disciplina. Sin embargo, cada diferencia hace que el padre necesite ese tiempo especial con sus hijos. A pesar de que sean muchos, debe haber un tiempo de calidad para cada uno de sus hijos. Un tiempo nos ha ayudado aquí como familia el tener un tiempo personal con cada hijo. Como yo tengo 5, son 5 días de la semana. Entonces, un lunes le toca al mayor estar conmigo. Y ese tiempo es un tiempo que nos permite a él y a mí compartir un momento en algo que a él le gusta. Entonces, de esa manera estrechamos lazos también, y así con papá también. Entonces, hay un día, el día de él, un segundo día, esto es algo que lo aprendí justamente, ¿no? De una familia que nos enseñaba, ¿no? Que si tenemos varios hay que darle un tiempo a cada uno. Es importante que cada hijo sea escuchado. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a un solo hijo porque él es más voluntarioso, él es más obediente y siempre está con nosotros. Pero ¿qué hay del hijo que no habla mucho? ¿Qué hay del hijo que parece un poco más introvertido? El que parece que no te da problemas, ¿no? Porque él es un niño que está tranquilito allí. Ese hijo también necesita una atención. Y ese hijo inclusive necesita una atención especial. Yo tengo uno así, que él es muy callado, muy tranquilo, se sienta, hace todo. Pero él tiene dentro de él, he observado un carácter que es inclusive más fuerte que el de todos sus hermanos. Entonces él necesita una atención especial. Porque necesita inclusive una formación específica
porque todo eso él lo concentra, será muy callado y es tan callado que ha enfrascado muchas cosas en su corazón. Y a eso tenemos que estar atentos como padres, a esas diferencias. No criar únicamente de forma grupal, sino de forma independiente con nuestros hijos, porque nos necesitan. Pedid y se os dará, padres. Esta es la esperanza que tenemos. Buscad y hallaremos. Llamad y se nos abrirá, porque cualquiera que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Tenemos esperanza. Si quizás tú dijiste, me hubiera gustado empezar antes, hay esperanza. La oración puede cambiar muchas cosas en el corazón de nuestros hijos y también, por supuesto, en nuestros corazones. Aliéntense ambos, padres, madres, juntos. Aliéntense mutuamente. Busquen un camino a seguir, una ruta en la crianza de sus hijos. Y esto, pues, llévenlo a cabo con la ayuda de Dios en la misma instrucción y el entrenamiento que le dan a sus hijos todo el tiempo. Yo creo que con esto termino. Ha sido un gusto también poder compartir con ustedes este tiempo. Espero que esta reflexión también quede en sus corazones para que todos puedan ser y recibir también aquellas, aquellos consejos de algunas mamás que nosotras pues ya hemos caminado un poquito más que ustedes, pero que de todas maneras siempre seguimos aprendiendo. No sé si hay alguna consulta sobre esto. De no ser así, estaríamos cerrando la charla. Dejo un minuto abierto. Hay un buen grupo de padres. Gracias, Gaby. ¿Qué libros te recomiendo? Bueno, para la crianza de los hijos hay un libro. Para las mamás yo recomiendo mucho el libro Suficientemente Madre. Lo leímos el año pasado en el club de lectura que tuvimos del programa GIF. Se llama Suficientemente Madre. Es un libro que nos va a transformar la mentalidad de nuestra maternidad, porque a veces estamos muy agobiadas, necesitamos reestructurarnos mucho, nosotras primero, para luego dar. Nuestros hijos se dan cuenta cuando nosotras estamos contestando, estamos diciendo cosas por decir y no estamos conectadas en la casa, y eso hay que tener mucho cuidado. Nuestros hijos saben cuando nosotras no respondemos con gracia, cuando nosotras no respondemos con una atención debida. Ellos se dan cuenta cuán importantes son para nosotras. A veces nos dicen algo y tú estás, sí. O estás, hijo, por favor, estoy apurada. Y él está con toda su emoción de enseñarte algo. Ellos saben cómo tú los tratas. Y todo esto es algo que nosotros debemos aprender. Y justamente en este libro, Suficientemente Madre, que yo se los recomiendo a todos, lo pueden descargar, está en PDF en línea, lo buscan y se descarga fácil. Lo pueden leer. También recomiendo mucho Los 5 lenguajes del amor para los padres y para los esposos de Gary Chapman. También recomiendo Desafío para Padres y Desafío para las parejas también. Esos son muy buenos en cuanto a crianza de los hijos, ¿sí? Ayudan muchísimo en cuanto a poder nosotras ir alentando nuestro corazón en cuanto a la crianza, ya que a veces no tenemos herramientas de lectura. Aquí también tengo otro. A ver. También tengo Atesorando Cristo, cuando tus manos están llenas. Eso también se lo dejo. El poder de una madre que ora, el poder de una esposa que ora, una esposa conforme al corazón de Dios, una madre conforme al corazón de Dios también son vitales. Yo pienso que estos son como los libros claves que uno tiene que leer, ¿no? Entonces, es algo que deben buscarlo y buscar inclusive sus versiones en PDF gratuitas. Algunas están allí colgadas en línea, ¿no? Las pueden adquirir de forma gratuita y los leen. Ahí tengan un tiempito de lectura, siempre es muy, muy bueno. Aquí he visto unas consultas. Gracias, Josué.
¿Se va a reaperturar el club de lectura? Sí, sería interesante, vamos a considerarlo, quizás en las noches. El año pasado fue muy tempranito, y esta vez vamos a considerarlo también. El libro Suficientemente Madre no tiene un autor único, son varias, sí, es una colaboración de varias escritoras cristianas, madres cristianas, y se ha hecho un solo libro. Vamos a retomarlo, vamos a retomarlo nuevamente, el libro de Suficientemente Madre. Antes de que salgan, quiero tomar una foto. Listo. También. Así que vamos a considerar un tiempo de darse un club de lectura nuevamente, para que todas, pues, las que quisieran abordar el libro, volveríamos a tomar nuevamente Suficientemente Madre, que de verdad que releerlo para mí siempre es una bendición grande. Así que las que puedan, ahí también pueden les estar informando, y de esa manera, pues, así tengamos también otro momento en el que podamos compartir un tiempo de lectura, ¿no? Siempre es bueno tener un tiempo de lectura con los padres. De esa manera nos vamos cultivando también, y que vamos aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Muy bien. Acá. Y finalmente acá. Ya está. Ahora sí. Listo. Entonces, vamos a, sin otras consultas, es mi deseo que todas las familias pues sigan teniendo un lindo inicio de semana. Esta semana todos van a tener también un tiempo con dirección. Gracias a todos por su tiempo.